En este video tutorial aprenderemos a manejar el programa Excel con las fórmulas básicas. Para empezar, dejemos claro algunos conceptos. Excel es una hoja de cálculo que se divide por columnas que se identifican con letras y por filas que se identifican con números. Las columnas que trae la hoja de cálculo son 256 columnas y las filas son 65.536. Ahora, la identificación y unificación de una columna con una fila significa que es una celda, pero es una celda activa. En este caso, la celda activa que tengo es la celda C3. Tenemos que tener en cuenta algo, que si yo me voy a ir a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que yo no voy a poder imprimir nada. ¿Por qué? Porque la hoja de cálculo solo es una guía con lo que vamos a poder trabajar. Al hacer esto, mire que me aparecen unas líneas punteadas, significa que hasta este momento, mejor dicho, de la columna A a la columna G, yo puedo, ¿cierto? Digámoslo así, tener la impresión de mi hoja. O sea, mejor dicho, de aquí hasta acá es el tamaño de mi hoja y hasta ahí va y hasta ahí puedo trabajar. La que sigue, de acá hasta acá, es la segunda hoja, para que tengan eso en cuenta. Vamos a ubicarnos en la celda C3. En la celda C3 voy a hacer lo siguiente. Antes de empezar tengo que tener en cuenta unos conceptos. Primero, que cuando yo me ubico en la celda activa, en este caso la celda C3, vuelvo y repito, voy a tener o una cruz blanca si me ubico en el medio, o una cruz si me ubico en el borde, una cruz con unas flechas, la cruz con flechas, y en toda la esquina donde aparece ese cuadrito punteado, ¿cierto? Voy a aumentar un poco, maximizar un poco, donde aparece punteado, me va a aparecer una cruz o un más. Significa que la cruz blanca es seleccionar, la cruz con flechita es mover o copiar, y la cruz y el más significa seleccionar. Voy a colocar un número, el número 2, modo ejemplo. Digamos que si yo quiero seleccionar el 2 y quiero seleccionar varias celdas, me ubico con la cruz blanca y con el botón presionado de mi mouse, arrastro y me muevo hacia donde quiera, sin soltar. Sin soltar, me muevo donde quiera. Cuando ya determino cuál es mi rango de celdas que tengo seleccionadas, ahí sí suelto el botón del mouse. Ahora, digamos que yo quiero desplazar la celda C3 a la celda D5. Para esto ya no voy a utilizar la cruz blanca presionada para seleccionar, sino que me voy a ubicar en todo el borde de la celda. Le voy a dar un clic con mi botón izquierdo presionado. Se me desactiva la flecha, pero sin soltar. No he soltado todavía mi botón del mouse. Voy a mover y voy a llevar hacia D5 mi celda. Entonces ya aprendimos. Cruz blanca es seleccionar y cruz con flechita es mover o copiar. Ahora, digamos que tengo 2, 4 y necesito hacer o copiar los números de par impar, 2, 4, 6, 8, 10. Para esto tengo que seleccionar, lo puedo hacer copiándolo lógicamente, pero la idea es que hagamos las cosas más rápidas y ágiles. Selecciono mis dos celdas, miren que quedan dentro de un marco de color verde. Recuerden que ahí no puedo hacer nada porque solamente estoy seleccionando con la cruz blanca. Si hago esto, me mueve las celdas y en toda la esquina me aparece un botoncito con un cuadrito. Si me ubico ahí, ya me aparece el más. Si presiono mi tecla, ¿cierto?, el botón del mouse, y sin soltar me desplazo o me muevo para donde quiera, mire que automáticamente me empieza a contar de 2 en 2. Eso quiere decir en estos momentos que aprendimos cómo desplazarnos en Excel. Recuerden, una cosa es la cruz, otra cosa es la cruz con la flecha, ¿cierto?, y otra cosa es el más. Listo. Seleccionar, copiar, seleccionar, mover y copiar. ¿Cierto? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuestra primera matriz. La matriz se divide por columnas. En este caso estoy seleccionando 2 columnas. Ojo, no se identifiquen con las columnas como aparecen acá, porque muchas veces cuando vamos a hacer una matriz, que es una tabla, se identifica primero por las columnas. Entonces mi matriz es de 2, estoy identificando que es de 2 columnas, sin soltar el mouse, selecciono todo lo que quiera, por 1, 2, 3. No cometan el error de decirme que son 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ni tampoco que es 1, 2, 3, 4 columnas. 4 por 5. ¿Cómo se lee esta matriz? Se lee que es una matriz de 1, 2 columnas por 1, 2, 3 filas.
Para colocarle un borde a mi tabla, para que se vea mejor, para que tenga un diseño, para que tenga un modo gráfico, lo que hago es que en la parte de arriba, donde yo cambiaba en Word el tipo de letra, el tamaño de letra, hay un botón, ¿cierto? Al lado del subrayado y al lado del botecito de pintura hay un botón que se llama bordes. Lo que vamos a aprender es que la gente está acostumbrada a darle clic en los iconos o en las imágenes. Vamos a cambiar el concepto y vamos a aprender a fusionar con las flechitas de desplazamiento o las listas desplegables. A todo le voy a dar en la flechita, no en el icono sino en la flechita, para que nos muestre el menú. Dentro del menú de bordes voy a encontrar, si yo quiero colocar un borde solamente a una parte de mi tabla, pero yo necesito colocarle todos los bordes. Por defecto tengo todos los bordes seleccionados de mi tabla, de mi matriz, que se lee, recuerden, primero las columnas y después las filas. Una matriz de 2 por 3, de 2 columnas por 3 filas, de 2 por 3. Ahora, yo ya tengo los bordes creados. Si vamos a archivo, imprimir, notemos algo. Mire que yo ya tengo una matriz, ¿cierto? Una tabla de 2 por 3, una matriz de 2 por 3, pero el color del borde no me gusta. ¿Cómo le cambio un color al borde? Entonces, teniendo seleccionada toda la tabla, ¿cierto? Porque si solamente selecciono una celda, solamente me hace los cambios para esa celda. Siempre tengo que seleccionar todo. Cuando me aparezca la cruz blanca, le voy a dar clic derecho y voy a buscar uno que dice formato de celdas. Automáticamente, vuelvo y repito, clic derecho y me prende un menú. Vamos a darle en el icono y en el título que dice formato de celdas. Me abre una ventana nueva y en esa ventana nueva me sale número, alineación, fuente. Después vamos a ver esto. Vamos a darle clic donde dice en la pestaña borde, porque es lo que queremos cambiar. Aquí puedo seleccionar un estilo de línea, puedo cambiar el color de mi borde. Voy a colocarle un color ahí en la flechita desplegable. Recuerden que eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Y puedo hacerlo de dos formas. Una, y la más rápida, es parándome con el mouse y dándole clic a la línea. Mire que automáticamente se me está colocando un color anaranjado. O la otra es utilizando los botones que hay de color azul activados, ¿cierto? Mírenlos ahí, para colocarle el color a mi tabla. Cuando ya tengo toda la tabla, todos los bordes, miren que están de color anaranjado, ahora sí le digo aceptar. Ya tengo una tabla, ¿cierto? De color naranjado con bordes. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar variables, unas variables en la primera celda. Voy a colocar aquí el número 3, aquí el número 5, aquí el número 10 y aquí el número 4. Y voy a unificar esto. Para unificar esto, ¿qué es lo que quiero hacer? Que este título me quede centrado y que no me quede separado el de la primera fila por dos columnas, ¿cierto? Para que quede como un título central y esto ya quede identificado así en estas celdas como están. Para unificar digámoslo así, unas celdas o columnas, lo que tengo que hacer es irme para la parte de arriba donde dice alineación y voy a buscar el siguiente botón que dice combinar y centrar. Está al lado de aumentar sangría, ¿cierto? En la parte de alineación, pero recuerden que le voy a dar clic en la flechita para poder trabajar. Pero antes, recuerden que tengo que seleccionar, si no puedo trabajar con el shell. Entonces lo que hago es que voy a seleccionar los cambios que quiero hacer. En este caso, dentro de la primera fila, esas dos columnas, ahora sí, le digo una flechita combinar y centrar. Y luego le digo combinar y centrar. Mire que automáticamente me centra un texto, ¿cierto? Mire que ya no queda dividido, sino que queda unificado. Voy a ampliar un poco esto para que lo vean mejor. Listo. Ahora tengo que colocarle un color a mi celda. Le voy a dar clic al lado donde le hayamos dado en fuente los bordes. Hay un botecito de pintura y le voy a dar un clic. Digamos que es un naranjado, un colorcito más claro, vale. Rápidamente voy a colocar una fórmula, suma, no voy a colocar las otras básicas, resta, división ni multiplicación, porque igual como voy a explicar con esta fórmula, lo puedo hacer con cualquiera de las otras. Voy a colocar, eso sí, unas nuevas, promedio para algunos, para otros ya la conocen. Aquí voy a colocar máximo y aquí voy a colocar mínimo. Listo. Miren que yo voy a hacer algo. Ahí eso se ve todavía muy, digámoslo así, como no tiene como una presentación muy bonita, ¿cierto? Porque miren que eso queda
lo que voy a hacer es que esto lo voy a unificar en una tabla, o sea que aquí voy a realizar una tabla, una matriz de 1, 2 columnas por 1, 2, 3, 4 filas, o sea que es una matriz de 2 por 4. Cuando tengo seleccionado esa tabla con los títulos, le digo en la flechita todos los bordes, y a los títulos únicamente les voy a colocar un color de relleno, le voy a cambiar el color, le voy a colocar un amarillo. Ahora necesito mover esta tabla para la primera columna acá 3 para que me quede todo más organizado. Recuerden que tengo que tener seleccionada mi tabla, y en el borde con las flechitas ahora sí me voy a mover de un lado a otro. Ahí lo tengo. Vamos a realizar nuestra primera fórmula. Para realizar nuestra primera fórmula, recuerden que toda fórmula en Excel debe comenzar con un igual. Lógicamente yo no le puedo decir a Excel 3 más 5 más 10, sino que el número 3 está ubicado en la celda C, fila 4. Y el número 5 está ubicado en la celda D, columna D, fila 4. Entonces tengo que sumar, ¿cierto? C4, me ubiqué ahí con el mouse, le di un clic, utilizo el más D4. Listo. Y le doy Enter. Mire que me dice 3 más 5, 8. Lo mismo puedo hacer, voy a borrar si quisiera sumar otros números. Igual voy a sumar 3 más 5 más 10. Entonces tiene que ser C4 más D4 más C5. C4 más D4, que es el número 5, más C5. 18. Listo. La otra forma, y la más fácil, es ubicarme en la parte inferior de nuestro programa. Me va a aparecer un autosuma. Autosuma, al lado de la flechita, me dice que va a tener unas funciones básicas. Ahí tengo algunas que voy a trabajar en ahí, que en este ejemplo, que son suma, promedio, máximo y mínimo. Voy a darle suma porque esto corresponde para la suma, ¿cierto? Me voy a ubicar otra vez, perdón. Le voy a dar clic en suma y ahí me sale automáticamente la fórmula. Igual, pero mire que aquí el concepto cambia. Me trae el nombre de la función suma. Recuerden que aquí tienen que tener algo en cuenta. Tengo que tener teóricamente las funciones matemáticas organizadas de la forma, digámoslo así, a la multiplicación yo no puedo colocar igual multiplicación si voy a hacer la fórmula de multiplicar, porque en matemáticas se llama producto. Entonces en Excel se tiene que colocar no igual multiplicación, sino igual producto. Voy a sumar esos mismos números, me voy con el 3, ¿cierto? Ya no tengo que darle más porque afuera de ese paréntesis me está diciendo que sume esos valores, que sume el 3, el 5 y el 10, pero sí lo que tengo que tener en cuenta es que apenas le doy clic en el 3, tengo que presionar la tecla control y sin soltar presiono el número 5 y el número 10 y le doy enter, y ahí tengo mi suma. Vamos a hacer el promedio de esta forma fácil, lo mismo, me voy para autosuma, le doy clic en promedio. Mire que me va a hacer el promedio de 18. Yo necesito el promedio de 18. Digamos que necesito el promedio de 5, 10 y 4. Entonces primero me voy con el 5. Me pasé de este lado a este lado. Vieron lo que hice. Solamente le di un clic encima de la celda del número 5. Y ahora lo mismo. Presiono la tecla control de mi teclado. Y sin soltar 10 y 4. Y le digo enter. Ese es el promedio de 5, 10 y 4. El máximo, es decir, cuál es el número máximo de estos dos. En este caso es 18 porque 6.3 es mayor que 18. Entonces le digo ahí, clic en autosuma, máximo, me selecciona el rango, ¿cierto? Y me trae 18. ¿Cuál es el mínimo de estos dos números? El número menor, 6,3 o 6.3. Le digo ahí, selecciono donde quiero llevar mi resultado. Esto es algo que teníamos que tener presente. Le digo autosuma y le digo el mínimo. Y ahí tengo el mínimo. Con esto tenemos nuestro, digámoslo así, concepto básico de Excel y cómo poder realizar funciones y operaciones básicas en Excel. Mucha suerte a todos y hasta pronto.